Lo primero que nos viene a la cabeza a todos, seguramente, es la situación de la industria. No me voy a explayar mucho ahí porque más o menos ya conocemos todos la situación. Básicamente tenemos que el número de fumadores, por suerte, cada vez es menor. De hecho, si no recuerdo mal, lo vamos a ver en la siguiente diapo, si no me equivoco, pues vemos como ahora el nivel de fumadores es parecido al de los años 30, con lo cual son buenas noticias, que cada vez haya menos fumadores. También, además, se están inventando nuevos productos que teóricamente permiten consumir nicotina de una forma más sana. No sé si es así, pero bueno, que al menos se intenta. Y a pesar de que vemos cómo cada vez hay menos consumidores, pues todos conocemos el pricing power que tienen este tipo de negocios, la lealtad y fidelización del cliente. Al final es un producto adictivo, se vende solo prácticamente, aunque no tengas que hacer publicidad. Bueno, que se hace publicidad de manera indirecta, pero bueno, la publicidad directa no se puede hacer y aún así, pues vemos como las ventas de las empresas pues continúan creciendo. Y básicamente, como cada vez hay menos volumen de venta de paquetes, pues lo que se ha terminado por optar es crecer en base a adquisiciones, y hemos visto cómo el sector se ha ido consolidando. Cada vez hay unas pocas empresas que terminan teniendo la grandísima mayoría de marcas, y lo que termina creando son unos monopolios absolutamente brutales. Es un negocio con unas barreras de entrada espectaculares, no solo por las barreras de entrada regulatorias, sino por los costes de cambio, que parece un poco obvio, pero realmente es así. Cuando una persona se acostumbra a consumir un tipo y una marca, pues difícilmente va a cambiar a lo largo de un largo periodo de tiempo. Y vemos que además, como son negocios tremendamente adictivos para el consumidor, pues termina teniendo una resiliencia en cualquier tipo de situación complicada espectacular. Si vemos lo que hicieron Philip Morris, Altria e Imperial Brands en la última gran crisis financiera, pues vemos como todas aumentaron las ventas. En Imperial Brands es hacer un poco de trampas, porque en 2007 compraron una empresa, ampliaron, sí, compraron una empresa sobre temas de logísticas, de transporte y todas esas cosas relacionadas con el tabaco, pero claro, crecieron una barbaridad porque realizaron una importante adquisición. Pero bueno, aún así, tanto Philip Morris como Altria, pues vemos que estaban creciendo a tasas muy satisfactorias, teniendo en cuenta el periodo final. Y creo que siempre es interesante conocer la opinión del abuelo de Warren Buffett sobre la situación del sector, porque ahora no, pero anteriormente sí que había sido accionista en varias empresas de tabaco, y él mismo mencionaba en las cartas de Versailles que se arrepentía de no haber comprado más acciones, porque realmente son un negocio muy bueno. Y básicamente dijo, I'll tell you why I like cigarette business. It costs a penny to make. Sell it for $1. It's addictive. And there's a fantastic brand loyalty. Con lo cual, realmente aquí Buffett la clava, es decir, tienes un negocio adictivo, por lo tanto, tremendamente recurrente, y los márgenes son brutales. Te cuesta muy poco tostar el tabaco, enrollarlo y venderlo, y al precio al que lo estás vendiendo, pues es exageradamente alto, tal y como veremos. Lo que pasa es que, como menciona ya Buffett, I'm wealthy enough where I don't need to own a tobacco company and deal with the consequences of public ownership. Es un tema polémico, es obvio que sea polémico, no me extraña nada. Yo creo que por eso también se merecen unos múltiplos menores, porque quiera son difícilmente algún inversor, pues de forma voluntaria, pues le va a encantar invertir en ese tipo de negocios. Realmente, si encuentras dos empresas que te ofrecen un yield muy similar, siempre vas a optar por la que no es del sector tabaco, básicamente. Y aunque estén muy baratas, pues ya quitando temas ESG, si no aquí hablo de valores morales de verdad, pues estoy seguro que muchos inversores ya puedes darle empresas a 2 veces Enterprise Value Free Cash Flow, que son más o menos los precios a los que están cotizando las dos empresas que comentaremos a continuación. Pero bueno, ya te lo pueden dar al precio que sea, que no te la van a comprar por cuestiones morales, con lo cual yo creo que se merecen también unos múltiplos menores por todo ese tipo de cosas, que hay que tenerlo presente.
Tal y como comentábamos, si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, vemos cómo a partir del año 1900 pues, empezó a crecer muchísimo el consumo de tabaco, pero fue hasta a partir del 1975 que ahí empezaban a hacer mella la, la, bueno, no quiero decir la propaganda, sino la concienciación al público en general de las consecuencias negativas para la salud de consumir tabaco, con lo cual a partir de ahí fue cuando empezó un declive constante, y ahora más o menos estamos a los mismos niveles que a los de los años 30. Hay que decir que eso, si bien esa tendencia está a la baja, cuidado, porque no termina de ser así, porque hay zonas geográficas en las que el consumo aumenta, como por ejemplo en África, en algunas partes de Asia o en España mismo, si no recuerdo mal, era de los pocos países de la Unión Europea cuyo consumo aumentaba, con lo cual no es que decrezca a nivel generalizado, sino que es tan solo en algunos sitios. Y además las industrias tabacaleras, pues para hacer frente a ese tipo de productos, han estado creando nuevos productos, como por ejemplo los vapers, ¿no? Y todo ese tipo de modos de consumir nicotina que no sean de combustión. Y lo que termina por hacer es que eso tiene un atractivo muy elevado para los jóvenes, tal y como veremos, que teóricamente esa no parece ser la intención, bueno, o no se vende así, pero lo que termina causando es que gran parte de los que empiezan pues consumiendo vapers pues terminan pasándose a los cigarrillos de toda la vida tradicionales, con lo cual eh, no está tan claro que el declino a nivel de usuarios pues vaya a continuar. Yo de hecho creo que se va a mantener más o menos en estos rangos, y si decrece pues va a decrecer un poquito menos, ¿no? Y lo va a hacer a niveles bastante más estables. Pero bueno, eso es una opinión propia, y esperemos que me equivoque y que siga cayendo. También, si bien hemos visto que las empresas han compensado este menor número de clientes aumentando el precio de modo brutal, tal y como veis en la línea púrpura, de color púrpura morado, pues es el precio por cada paquete. Vemos como a partir más o menos del 1935 empezaron a aumentar exponencialmente, y el crecimiento que han tenido es absolutamente salvaje. Y si nos fijamos, en muchos países sigue habiendo margen para continuar aumentando los precios, porque, por ejemplo, en España, pues un paquete de Marlboro en 2021 costaba casi $6 más o menos, pero es que en Australia te lo están vendiendo a $26, o en Estados Unidos a 8, y 8 podría continuar, Estados Unidos podría continuar aumentándolo, porque si lo comparas con Francia o Reino Unido, pues vemos cuyos precios son de 11,7 y 15,6 respectivamente, con lo cual sigue habiendo margen para poder invertir y aumentar los precios. Algunos países como Nigeria y Corea del Sur, pues el precio es extremadamente bajo. En Nigeria cuesta menos de $1, y en Corea del Sur pues te cuesta menos de $4. Acordaos de estos dos países porque vamos a hablar más adelante sobre ellos. Lo que pasa es que, por supuesto, también termina teniendo un impacto en la demanda, la subida de precios, y si bien no tanto por los clientes que ya son recurrentes, sí causa una barrera de entrada para nuevos consumidores. Es decir, a lo mejor alguien que por un paquete pues se lo compraría, yo qué sé, me lo invento, a $4, si se lo vendes a 8, pues ya no le hace tanta gracia probarlo, no lo prueba tan recurrentemente para volverse un consumidor habitual, con lo cual sí que tiene un impacto en la demanda a largo plazo. Y se estima que por cada 10% que aumenta el precio, el consumo más o menos te cae entre un 3 y un 5%. Y teniendo presente que se estima que los precios van a seguir aumentando, ya hemos visto que hay bastante margen en la gran mayoría de países, pues cabría suponer que la demanda va a caer entre un 3 y un 5%. Yo no estoy tan seguro que vaya a caer esos niveles, ¿eh? Yo creo realmente que el volumen pues puede caer más o menos en un 2, 2,5, pero un 5% con toda la pipeline que viene, lo dudo bastante. Pero estoy hablando de volumen, ¿eh? Realmente hay otros tipos de maneras en las que se puede cerrar todo este grifo para los accionistas, tal y como veremos a continuación. Y básicamente ese es el kit de la cuestión, que son los impuestos, que representan la gran mayoría del coste de desarrollar
el tabaco. O sea, al final, el coste real del producto es tostarlo, tostar una hoja, enrollarla y venderla. Y ya está. Y eso es baratísimo. Lo que pasa es que se tienen que pagar muchísimos impuestos y eso es lo que termina causando el mayor incremento de precio. Es decir, estos incrementos de precio que veíamos aquí, que han sido absolutamente salvajes, no tan solo han sido por compensar el declive, sino porque como los impuestos han aumentado una barbaridad, pues las empresas, para continuar manteniendo contentos a sus accionistas, pues se han visto obligados a subir el precio. Y los impuestos más o menos varían muchísimo dependiendo de qué país, y dentro de qué país, por ejemplo, en Estados Unidos, dependiendo del estado en el que te encuentres, también cambia muchísimo, pero normalmente representan el 80% del coste total. O sea, estamos hablando de algo muy, 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 muy significativo. Y la nueva esperanza de las empresas tabacaleras, pues es desarrollar lo que se conoce como los Next Generation Products, en que son básicamente que no son o sea, formas de consumir nicotina, pero que no son de combustión, ya sean vapeadores, cigarrillos electrónicos, etcétera, etcétera. Y vemos cómo son tremendamente populares entre los jóvenes. De hecho, se empieza muy joven a consumir ese tipo de productos y eso es una pipeline brutal, porque si ya desde jóvenes pues ya se empiezan a hacer uso de ese tipo de productos, pues es muy difícil romper el patrón por la adicción que generan estos productos, con lo cual es tremendamente difícil perder clientes aquí. Y de hecho, muchos de estos, como comentaba al inicio, pues luego van a querer un consumo superior de nicotina o lo que sea y terminan por pasarse al cigarrillo convencional. Que además, como la transición es más suave, no te genera pues ese rechazo inicial que suele existir. Con lo cual, yo creo que esto es algo realmente peligroso a nivel para la sociedad, porque yo creo que muchos de estos jóvenes que ahora están empezando con vapeadores y esas cosas van a terminar pasándose al cigarrillo tradicional. O sea, es que estoy prácticamente convencido. Y lo bueno y lo malo al mismo tiempo es que en los productos que no contienen combustión de tabaco, pues normalmente los impuestos son mucho más bajos, llegan a ser tan solo del 20% del coste total, con lo cual, por una parte, haces la lectura, vale, realmente este producto pues puede llegar a ser muy rentable, pero también puedes hacer la otra lectura, y es que los impuestos en los cigarrillos tradicionales pues te los han aumentado hasta donde han podido y probablemente te los sigan aumentando más. ¿Por qué no iban a hacerlo en ese tipo de productos? Vale que por el momento es difícil de justificar porque no existen estudios, que bla, 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 pero llegará algún día, yo creo, en que sea popular a nivel político y que se puedan implementar esas subidas de costes. Con lo cual, veremos qué termina por pasar. Yo estoy seguro que aquí de nuevo las empresas pues van a poder aumentar el precio y transferir dicho coste a los consumidores, pero aquí de nuevo también va a causar una menor demanda teóricamente. Está por ver, pero yo creo que ese es un riesgo que no se termina de mencionar demasiado cuando se habla de la industria. Si nos fijamos en lo que han hecho las grandes empresas, Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco, Altria, vemos como todas más o menos han tenido eso es antes de dividendos, aquí no se cuentan los dividendos, pero vemos como en general Altria y Philip Morris y Japan Tobacco lo han estado haciendo bastante bien, pero como British American Tobacco e Imperial Brands se han quedado un poco rezagadas. Hay bastantes razones por las cuales el gráfico más o menos se mueve así. Por ejemplo, Altria tuvo un problema con la adquisición de Juul. Estoy seguro que los que habéis seguido la historia pues sabréis de lo que estoy hablando. Básicamente compraron una Juul, que era una empresa pues que también se suponía que tenía que ser el futuro de los productos de consumo de nicotina que no sean combustibles. Y bueno, pues la adquisición fue muy mal, tuvieron que hacer impairments muy elevados, han tenido un montón de problemas regulatorios y por eso la acción se le ha pegado a pesar de tener unos márgenes cercanos al 60%, unos ROICs también cercanos al 60% y está un precio de risa. Pues es tal vez el riesgo regulatorio y
y el mal desempeño de la adquisición, pues lo que ha terminado teniendo un impacto más grande en Altria. Philip Morris, esta ya está un poco bastante más cara a nivel de múltiplos, pero es que siempre lo ha estado, es el mayor player. Ahora está desarrollando su producto estrella futuro, que es el IQOS. El IQOS es algo que se está vendiendo como churros. Yo no creo que termine de funcionar muy bien a largo plazo, en mi opinión, pero el marketing que han hecho pues es absolutamente espectacular y se ha convertido como el Apple para los consumidores de nicotina, con lo cual es un auténtico empresón, también retornos súper elevados, muy diversificado geográficamente. Altria no, Altria está centrado en Estados Unidos y es un auténtico empresón. Japan Tobacco también es bastante interesante, tiene unos retornos bastante menores que las demás, pero también es bastante interesante. Problemas que tienes, que está sobre todo enfocado en Japón, donde ahí la población es cada vez más mayor. Ya sabéis que tienen un problema de envejecimiento brutal. Y claro, las personas más jóvenes pues normalmente no suelen consumir tanto tabaco, con lo cual su tan futuro, por así decirlo, pues no termina de estar muy claro cómo se va a comportar. Pero bueno, también ha tenido un desempeño, oye, bastante decente y está a unos múltiplos bastante decentes. En cuanto a British American Tobacco, pues de hecho Albert Millán tiene un análisis por ahí escrito. Podéis investigar, que seguro que lo vais a encontrar, que está bastante bien, que explica la situación y es que está asquerosamente barata. Batch es algo, está muy barata, tanto ópticamente, tienen marcas muy poderosas. Estamos hablando de una de las grandes que realmente puede tener un muy buen recorrido futuro. Imperial Brands, tal vez la que tiene la peor directiva con las peores marcas. Imperial Brands sé que es muy amada entre varios inversores de la comunidad española, pero yo creo que hay mejores opciones antes que invertir Imperial Brands. O sea, sin duda, las dos empresas que vamos a comentar, pues me parecen muchísimo mejores empresas que Imperial Brands, pero bueno, también tiene sentido. Los múltiplos a los que está cotizando respecto a sus competidores, pues tal vez el mercado se haya pasado de frenada, con lo cual puede ser una idea interesante. Vayamos ahora a hablar sobre los múltiplos. Vemos, como había comentado, que Philip Morris pues, está a unos múltiplos que son significativamente superiores a los de sus comparables. Después vemos Carelia Tobacco, que es una de las que vamos a comentar hoy, que está a múltiplos absolutamente deprimidos, o sea, que esté a poco más de 4 veces Enterprise Value EBITDA, una empresa con unos ROICs entre el 30 y el 45% de los últimos no sé, en los últimos 15 años, en los últimos 20 años. O sea, es absolutamente espectacular los múltiplos en los que está cotizando. Tendríamos Imperial Brands, pues que estaría más o menos unas 7 veces. Japan Tobacco, que estaría más o menos a unas 6,7 veces. British American Tobacco, que estaría a 7,2. Altria, a unas 11 veces. Y Philip Morris, que sería unas 14,5 veces. En ninguna empresa son múltiplos para nada exagerados, teniendo en cuenta la naturaleza del sector. Aquí el mercado, yo creo, lo que está castigando pues es eso, mayores regulaciones, un TAM decreciente, con lo cual yo creo que más o menos, o sea, tienen sentido las valoraciones, es decir, vale, por una parte sí, obviamente, tú miras los números y miras los múltiplos y es obvio que están baratas, pero por otra parte también me suele parecer que son múltiplos relativamente justos, teniendo en cuenta los riesgos regulatorios que tiene el sector. Como hemos dicho al principio, la única forma de crecer en un entorno donde el número de consumidores se reduce, pues es básicamente a través de adquisiciones. Y eso lo que ha llevado es a que el mercado termine siendo muy concentrado. Tenemos British American Tobacco, que tendría una cuota de mercado del 26%, Philip Morris del 16%, aunque Philip Morris es la que está más extendida a nivel geográfico. Japan Tobacco sería la tercera con una cuota de mercado del 14%, Altria del 13%, Imperial Brands del 9% y el otro pues sería el otro 22%, pues serían empresas como Carelia Tobacco, que es una de las que vamos a comentar, KT&G también es una de las que vamos a comentar. En Egipto también hay otra que además cotiza también
no me acuerdo el nombre. En Indonesia hay otra que es bastante importante, pero que no es cotizada. Y exceptuando cosas chinas, creo que hay pocas más. Bueno, hay pocas más que estén por ahí, que sean independientes. Hace nada había una en Suecia que la compró Philip Morris, si no recuerdo mal, o no sé. Yo creo que fue Philip Morris quien la compró. Pero bueno, que realmente tenemos unos pocos players que terminan acaparando la grandísima parte de todo el mercado. Tal y como comentaba, los retornos son absolutamente salvajes, o sea, es algo tremendo. Mirad el caso de Altria, que tiene unos ROICs del 60%, Philip Morris del 30%, Japan Tobacco del 15%, British American Tobacco tiene su explicación y yo creo que de cara a futuro pues podrían mejorar, que tenga unos ROICs del 14%, Carelia Tobacco tiene el 30%, realmente son más elevados, pero bueno, hay ciertos motivos que son así, por su bajo margen, que ya comentaremos más adelante, etcétera, etcétera. KTNG Group, pues aquí vemos que tiene el 8,8% de un ROIC. Aquí lo que pasa es que como tiene varios negocios, es un conglomerado, no es un pure play del tabaco, pues los ROICs del tabaco terminan siendo ocultos, pero realmente son muy, muy, muy superiores y estarían rondando, creo recordar que entre el 25 o 30% también, con lo cual estaríamos hablando de niveles muy, muy, muy buenos. Y a pesar de la narrativa en que el sector ya está finiquitado, pues vemos como las ventas al menos crecen casi todos los años. De media el sector este año ha crecido en 2022 un 5,4%, lo que no está nada mal para ser un sector tan maduro y en declive como es el sector del tabaco. Pero lo que vemos es que, mirad los retornos que tienen y al yield del free cash flow que están cotizando la gran mayoría de empresas. O sea, es que están a niveles muy, muy, muy atractivos. Aquí, de nuevo, KTNG pues termina siendo oculto por los varios negocios. Imperial Brands está cotizando casi un 20% de free cash flow yield. Ya es lo que comentaba, que entiendo que a algunos analistas pues les guste a pesar de tener peores marcas, un management cuestionable, etcétera, etcétera. Altria estaría al 10%, Japan Tobacco al 6%, Philip Morris al 7%, y British American Tobacco casi el 17%, que estaría muy, muy bien. Si lo miramos a nivel de Enterprise Value Free Cash Flow, vemos como de media el sector está cotizando a tan solo 13,3 veces, pero claro, aquí tenemos a Carelia Tobacco y a KTNG que están a entre unas 4 y unas 6 veces Enterprise Value Free Cash Flow. Y aquí de nuevo, porque claro, hay cosas que se pueden en Carelia que puedes considerar, bueno, vale, ¿eso es caja o no es caja? Y yo he tirado por lo conservador, pero realmente si haces los números es que puedes llegar a calcular que Carelia Tobacco estaría a unas 2,5, 3 veces Enterprise Value Free Cash Flow, con lo cual están tremendamente baratas casi todas. Es absolutamente espectacular los múltiplos a los que están cotizando, a excepción de Philip Morris, pero claro, también está invirtiendo mucho en crecer. Tiene una presencia global muy, muy, muy elevada, un producto premium que al final termina siendo como la Gillette, es decir, el IQOS al final, tú vendes el aparatillo, pero después vas a tener que ir recargándolo, con lo cual son unos ingresos recurrentes muy, muy, muy predecibles y es un producto muy, muy, muy bueno. A nivel de cómo está funcionando, yo de nuevo, aquí como he mencionado antes, soy un poco escéptico, pero la ejecución que están teniendo, pues me señala que estoy totalmente equivocado y que les está yendo muy, muy bien. Además, son empresas que son las típicas que reparten dividendos y los aumentan como un reloj. Llevan todas 10, 15, 20 años aumentando los dividendos. Es absolutamente espectacular. Y tienen la grandísima mayoría de ellas unos márgenes muy, 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 muy decentes. Aquí de nuevo Carelia Tobacco pues, los tiene un poco bajos. Ya vamos a mencionar el porqué. KTNG también los tiene un poco bajos. Realmente son bastante superiores, están más por encima del 40% o alguna cosa así. Pero claro, como tiene otros negocios, no termina de ser reflejado en la cotización. Antes de proseguir y vamos a ver ya las tesis que creo que es lo que a todos os interesa, pues recordaros que podéis suscribiros de manera totalmente gratuita por Folio de Inversión para poder hacer un seguimiento correcto y profesional a vuestra cartera. Además ahí como siempre digo, se están moviendo cosas de verdad. Sé que no salen a la luz, pero se sigue trabajando y cuando salgan pues van a ser un auténtico bombazo.
Yo os recomiendo que os suscribáis, es totalmente gratuita. Además, escribimos una newsletter en la que miramos de aportaros el máximo valor todas las semanas y lo hacemos de forma totalmente gratuita. Así que no perdéis nada por probarlo y suscribiros. Y cualquier tipo de feedback, pues respondemos siempre lo más rápido que podemos. Cualquier tipo de problema que hayáis tenido, que no hay algo claro o lo que sea, pues también respondemos siempre lo más rápido posible. Y si queréis ver tesis de inversión, pues podéis considerar suscribiros en analisisdeinversión.com. Hace nada colgamos una que se titula Valor y calidad en un sector deprimido, que es una tesis parecida en la industria del tabaco. Es un sector que se da por muerto, pero realmente se pueden encontrar empresas de mucha calidad a precios muy, muy baratos y que además están creciendo. Es decir, no es como el tabaco que sí o sí te vas a decrecer, sino que ahí se te aumentan las ventas como un reloj y tiene su sentido en productos y en activos premium total. O sea, a mí es una tesis que me gusta bastante. Así que también podéis considerar suscribiros para ver más análisis así detallados de verdad y no como los que comentamos aquí en el programa, que son más o menos superficiales. Y si queréis ver más contenido como este programa y creéis que nos lo merecemos, pues se agradece muchísimo vuestro like, vuestra suscripción, y si queréis ver todo el contenido que vamos subiendo, pues podéis considerar activar la campanilla para no perderos los próximos vídeos.